En el auditorio abarrotado de la Universidad Complutense de Madrid. Bajo las luces brillantes que iluminaban los rostros orgullosos de los graduados. María Luisa se levantó con esa postura erguida que siempre imponía respeto. O tal vez temor. Era mi madre. La mujer que había emigrado de un pueblo andaluz a la capital en busca de un futuro mejor. ¿Y ahora? Ante cientos de personas. Sostenía el micrófono como si fuera un cetro. Yo. Javier. Sentado en la primera fila con mi toga de enfermero y el birrete ladeado. Sentía el pulso acelerado. 4 años de estudios intensos. Rotaciones en hospitales como el Gregorio Marañón. Donde había visto la muerte de cerca y salvado vidas con mis propias manos. Pero cuando ella abrió la boca, el mundo se detuvo. Estoy orgullosa solo de mi hijo el médico. Dijo con voz firme. Como si estuviera recitando un mantra familiar. El otro. Es solo un enfermero. El silencio cayó como una losa. Y yo sentí el traición quemándome por dentro. Un fuego lento que había ardido durante años. Alimentado por comparaciones que me reducían a nada. Desde niño. En nuestra casa modesta del barrio de Lavapiés. Miguel había sido el sol alrededor del cual girábamos todos. Él. El mayor. El que cumplió el sueño de mi madre al convertirse en médico en el Hospital La Paz. Especializado en cirugía. Yo era la sombra. El que se conformó con enfermería. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? Me repetía ella en las cenas familiares. Mientras servía paella y alababa las guardias eternas de Miguel. En España, un hombre listo como tú debería aspirar a más. No a cambiar pañales. Sus palabras eran como gotas de ácido. Erosionando mi autoestima. Miguel. Para ser justo. Nunca se unió a esa sinfonía de desprecio, me defendía a veces. Diciendo que los enfermeros éramos el alma del sistema sanitario. Pero su silencio cómplice en los peores momentos me dolía como una puñalada. Él sabía de mis logros, notas perfectas. Elogios de supervisores durante las prácticas. Pero prefería no confrontar a nuestra madre. Era más fácil dejar que el veneno fluyera hacia mí. Lo que nadie sabía era el peso que cargaba en silencio. Durante mis rotaciones. Había visto a Miguel cometer errores que ocultaba bajo su bata blanca. Una vez. En el turno de noche. Lo encontré ajustando un informe médico para encubrir una dosis errónea que casi mata a un paciente anciano, con problemas cardíacos. Es un error humano. Javier. Me susurró. Suplicante. Si se sabe. Pierdo todo. Yo callé. Por lealtad familiar. Por esa sangre espesa como el aceite, que dice el refrán español. Pero esa inlencia me carcomía. Un tumor psicológico que crecía con cada humillación. Mi madre lo idolatraba. Lo presentaba en las fiestas del barrio como mi hijo el doctor. Salvador de vidas. Mientras a mí me relegaba a el otro. Que ayuda un poco. El dolor se acumulaba. Capa tras capa. Hasta que en esa graduación. Sus palabras públicas rompieron el dique. El auditorio contuvo el aliento. Sentí las miradas clavadas en mí. Como alfileres. Quise levantarme y gritar. Pero el trauma me paralizó, años de ser el segundo. El invisible. Me habían enseñado a tragarme el lay. Mi madre continuó su discurso. Ensalzando a Miguel. Ignorando el bochorno que había causado. Pero entonces. Desde el fondo. Una familia se puso de pie, los García. A los que había atendido en la UCI. El padre. Antonio.
Un obrero de construcción con manos callosas. Avanzó por el pasillo. Disculpe. ¿Señora? Dijo con voz ronca. Pero su hijo Javier no es, solo un enfermero. Él salvó a mi hija cuando los médicos, incluido su adorado Miguel, la daban por perdida. Mi madre palideció. El micrófono temblando en su mano. Antonio contó cómo. 6 meses atrás. Su hija Elena, de 16 años, yacía en coma por una enfermedad autoinmune rara. Miguel había sido el cirujano consultado. Pero su diagnóstico apresurado casi la condena. Fui yo quien notó los cambios sutiles. Un leve movimiento de dedos al sonido de una guitarra flamenca que su madre tocaba. Un patrón respiratorio que indicaba conciencia oculta. Insistí en pruebas adicionales. Cuestioné las órdenes de sedación. Y Elena despertó. Javier luchó por nosotros cuando todos se rindieron. Dijo Antonio. Con lágrimas. No como su hermano, que firmó el alta prematura para evitar complicaciones en su récord. El drama se intensificó. Otras voces se unieron. Como un coro en una tragedia griega adaptada a las calles madrileñas. Una viuda. Doña Carmen. Se levantó. Javier cuidó a mi marido moribundo en paliativos, dándole dignidad. Su hijo Miguel solo pasó 5 minutos. Recetando y marchándose. Cada testimonio era un golpe. Revelando no solo mis méritos, sino las fallas de Miguel, pacientes ignorados. Errores encubiertos. Mi madre intentaba interrumpir. Pero el público la acallaba. Dentro de mí. El fuego se avivaba. Esto no era vindicación. Era el comienzo de mi venganza. Había guardado silencio demasiado tiempo. ¿Y ahora? El dolor me impulsaba a actuar. Esa noche. Solo en mi piso de alquiler en Malasaña. Repasé los documentos que había guardado, informes alterados por Miguel. Pruebas de negligencia que podrían costarle su licencia según la ley sanitaria española. La traición de mi familia me había herido profundo. Y el precio de mi elección sería alto. Pero necesario. Días después. Confronté a Miguel en el hospital. En un pasillo desierto. ¿Sabes lo que vi? Hermano. Le dije en voz baja. Como un susurro de viento antes de la tormenta. Él palideció. Recordando aquel error fatal que yo había cubierto. Por favor. Javier. Somos familia. Pero la familia me había traicionado, mi madre con su desprecio público. Él con su egoísmo. Envié anónimamente los documentos a la Junta Médica de Madrid. Invocando el código deontológico que obliga a denunciar irregularidades. Fue un acto calculado. No impulsivo, el daño psicológico que habían infligido me había transformado en alguien frío. Determinado. Miguel fue suspendido temporalmente. Su reputación manchada. Los periódicos locales lo cubrieron, cirujano de La Paz bajo investigación por negligencia. Mi madre. Al enterarse. Me llamó histérica, ¿cómo pudiste? Es tu hermano. Tú me enseñaste a no conformarme con menos. Respondí. Mi voz temblando de rayo acumulado. Ahora siente lo que es ser, solo, algo. La venganza no fue dulce, fue amarga como el vino rancio. Miguel perdió su puesto en cirugía. Obligado a una reeducación médica. Y nuestra familia se fracturó. Mi madre. Atrapada en su orgullo herido. Me desheredó en un arranque dramático. Gritando que yo era el verdadero traidor. Pero en su soledad. Comenzó a cuestionar sus elecciones, visitas al psicólogo.
Noches en vela recordando cómo su obsesión por el estatus había destruido lo que amaba. Yo. Mientras tanto, empecé en la UCI del Gregorio Marañón, salvando vidas con manos que ahora temblaban no de miedo, sino de la culpa por el precio pagado. Gané respeto profesional, ofertas de ascenso, becas para máster en enfermería avanzada. Pero perdí el sueño, acosado por el eco de mi inlencia rota. En España, donde la familia es sagrada como la Semana Santa, mi acto fue un sacrilegio, pero necesario para sanar mis heridas. Meses después, en una cafetería de la Gran Vía, mi madre apareció, demacrada. «Te he fallado, Javier», murmuró, rompiendo su propio silencio. Mi orgullo nos costó todo. No la perdoné de inmediato, el daño era profundo. Un laberinto psicológico de rechazo y rabia. Pero en ese momento, vi el precio de mi venganza, su arrepentimiento genuino. La ruina de Miguel. Mi propia alma marcada. Elegí la enfermería por pasión. No por revancha. Pero el traición me había empujado al abismo. Ahora, en las guardias nocturnas, mientras velo por pacientes que luchan por cada aliento, me pregunto si la verdadera salvación no está en curar cuerpos, sino en perdonar almas. Sin embargo, el fuego de la venganza, una vez encendido, deja cenizas que nunca se barren del todo.